¿Qué estás haciendo, Kiki? Estoy escuchando Radio Rural. Si lo prendo, ¿va a hacer algún ruido, Facu? Probémoslo, Probar, ¿no? probémoslo. Sí, sí, hizo una gran interferencia. Bueno, porque pero esta es la radio que traje para compartir con el proyecto. No sé si se llega a ver porque está muy chiquita y lejos, pero esta era la radio de mi abuela Alicia, que ya hace años que no está físicamente con nosotros, pero que bueno, que yo se la pedí a mi mamá y mi mamá me dijo, sí, claro, la compartimos para el proyecto, ¿no? de la radio. Porque estamos desde hace un tiempo ya embarcados en la recolección de radios. Cada radio tiene una historia, sea más mínima o una gran historia por contar. Todas están acompañadas de una historia. Esta ya veo algo muy característico. Sí, no se llega a ver, pero tiene una rayita hecha con lapicera. Justo, yo la agarré y dije, voy a poner el dial justo en la rayita. Y obviamente cuando aprendí sonaba Radio Rural. O sea que esto está marcado hace muchos años. O sea, por lo menos 5 años quedó así, pero era mucho más de 5, seguro. Y lo que me pasó ahora recién antes de venir fue que yo tenía la radio arriba de la mesa en mi casa y mi hijo Manu, que tiene 5 años, me dice, ¿qué es eso plateadito? O sea, que estamos en una era totalmente nueva, ¿no? Y descubrió que si giraba la ruedita se prendía y se movía, ¿viste? Cambiaba el dial. Nosotros la radio escuchamos como radio, en el auto cambiamos con un botón. Claro. Y es una cosa digital, hay un visor, no sé cómo se llama, un display. Entonces, bueno, a eso también generó como preguntas en casa y nos llevó a hablar sobre cosas, sobre qué se hacía con la radio, cómo era. Pero bueno, yo concretamente esta radio la traje para compartir con la muestra, ¿no? Con nuestro proyecto. Y como saben los oyentes, nosotros les invitamos a que ellos compartan, que traigan sus radios, que las vamos a cuidar mucho, y con ellas una historia que quieran contar. Bueno, si tienen ganas, cuentan; si no tienen ganas, solo traen la radio. O dicen, esta radio era de mi papá, yo qué sé. Hubo radios que llegaron, por ejemplo, acompañadas de frases. Después historias que nos contaron en una conversación telefónica y que pidieron que no se haga pública. Bueno, todo eso es bienvenido porque en realidad lo que queremos con estas historias es que estén de alguna manera latiendo, representadas en las radios. Las vamos a estar presentando a partir del 16 de abril en la muestra que realizaremos en el MUMI, en el Museo de la Movilidad y las Identidades. Las radios pasan a ser parte de la muestra del museo durante los meses en que la muestra esté expuesta. Se firma un contrato de responsabilidad por parte de Gomidas y del museo también para el cuidado de las mismas. Hoy vamos a estar recibiendo radios también en el Club Bramián para que se sumen a este proyecto que tenemos, que es demostrar nuestras historias, nuestro legado cultural a lo largo del tiempo en la diáspora, materializado en radios de todas las épocas. Sí, bueno, y entonces en el entendido, a mí mi mamá me dio la radio y le dije, ¿vos querés escribir un mensaje? Y me dice, tengo algo para decir, pero si querés vos también podés escribir el mensaje. Entonces dije, bueno, sí, yo lo hago, ¿no? Como que es una construcción así colectiva, familiar. ¿Nos lo vas a compartir? La voy a compartir, sí, porque, a ver, quizás al que nos está escuchando viendo se le prende la lamparita, ¿viste? No tiene que ser como lo que hice yo, ni como lo que hiciste vos, ni como lo que hizo el otro. Pero de pronto es como también movilizar un poco de qué nos provoca. Nosotros es un aparato tecnológico que además, si hoy compras una de estas, sale 3 chirolas y sin embargo genera como un... Perdón por la vulgaridad de decir 3 chirolas, ¿no? O sea, sale poco dinero, pero bueno, es como nos genera esa conexión. Mira, yo escribí justo ayer y lo titulé La radio de mi abuela, porque en definitiva esta era la radio de mi abuela. Y lo he dicho hasta el hartazgo, la audición Gomidas es una forma de mantener día a día la memoria de mis abuelos Coco y Alicia. Sí, resulté reiterativa, porque lo dije muchas veces. Si tengo que desmenuzar el tema, serían varios componentes. Escuchar la radio, venir a la radio, encontrar archivos de mi abuela en la radio y el aparato radio. El primer punto, que es escuchar la radio, bueno, escuchar Gomidas en lo de mis abuelos era una costumbre que no se suspendía por ningún motivo. Según la época de la transmisión, hubo mediodías
y también en otras épocas hubo noches. Ahora, por ejemplo, salimos los mediodías de fin de semana y de noche entre semana, pero en otra época se salía al mediodía entre semana también. Hubo cumpleaños, casamientos, fallecimientos, cosas que pasaron y la radio sonó igual. Hubo bullicio de 9 primos, niños, rondando y armando lío en esa casa del barrio Atahualpa. Sin embargo, la radio siempre igualmente sonó. Nos mandaron a hacer silencio, nos subieron el volumen hasta saturar la radio siempre sonó. El otro punto es ir a la radio, en este caso es venir a la radio, ¿no? Porque justo hoy estoy acá. Venir a la radio, ir a la radio fue conectar de otro modo. Fue descubrir el encanto de hacer algo con tu voz, de ponerle cara a las voces que escuchábamos y desde ese momento ser esas voces sin cara que la gente escuchaba. Todavía no teníamos YouTube. Recuerdo cuando empecé a venir que 2x3 me cruzaba con alguien y me decía, ¿vos sos Kiki? Sí, soy yo. Bueno, así le empecé a poner voz. A mí me llamaba la atención, a Armenú y a Garó los tenía más de vista cuando era chica, pero por ejemplo Antonio no lo tenía de vista. Y cuando empecé a venir dije, este era el señor que le ponía la voz. Bueno, de todo eso me conecta. También de terminar el programa y que sonara el teléfono en la oficina. Había felicitaciones, había sugerencias, también había críticas. Y en mi juventud rebelde me daban broncas esas críticas. Hoy en retrospectiva las agradezco. Y sueño ahora sí con que el teléfono vuelva a sonar. Seguir viniendo a la radio me reconecta y me renueva a la vez. Bueno, después encontrar archivos de mi abuela en la radio. En estos años especiales para Gomidad, sobre todo el año pasado, este año, y principalmente gracias al trabajo de los compañeros que han sacado a relucir el archivo, y acá sí tengo que decir que una de las responsables fue Armenui, tuve la hermosa sorpresa de escuchar la voz con el espíritu revolucionario que caracterizó todavía a mi abuela, como si nunca se hubiera ido de este plano. Fue hermoso, lindo y enriquecedor. Bueno, y por último el aparato radio que tengo hoy para compartir, que me lo dio mi mamá. Era la radio chiquita de la abuela. Antes que esa hubo un par más de radios chiquitas, de otras marcas y de otros colores, verticales, horizontales, siempre chiquitas. También hubo un pasacassette de esos con botones duros que había arriba, y ya con un poco más de avance tecnológico, uno con doble casetero, que era ideal para grabar cosas importantes. Pero volviendo a la radio chiquita, tiene algo que las otras no tienen. Meterse contigo en la cama, ir al baño, entrar en la hamaca paraguaya, sentarte en el murito de afuera, siempre al oído. Gomidaz acompañó la vida de esas personas. La radio es historia y es puente de memoria, lo decimos todo este tiempo. Lo fue y lo es con nuestra patria, sin duda. Hoy a mí me resulta un puente de memoria con mis abuelos, Coco y Alicia. Qué lindo, Kiki, qué lindo. Recuerdo esa emoción, la reviví el día que escuchamos la voz de tu abuela sonar. Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Súmense y cópense a compartir sus experiencias, sus historias que tienen sus radios. No tienen por qué ser así de largas. Pueden ser cortitas y lo que ustedes quieran comentar.